El 18 de octubre de 2023, María Jesús Troncoso se quedó sola en casa recuperándose de un malestar estomacal que presentaba en ese momento. Todo estaba relativamente normal, hasta que de repente escuchó un ruido extraño en su casa. La mujer no alcanzó a abrir la puerta de su habitación y nunca imaginó que al otro lado de la puerta, en un corto periodo de tiempo, había un hombre con un cuchillo de cocina que estaba a punto de desatar una tragedia. El hombre le exigió a la menor de edad todo el dinero que poseía. Después la amarró de pies y manos mientras decidía cómo iba a asesinar a la joven, convirtiéndose así en uno de los crímenes más horribles sucedidos en Chile. Murió asustada. María Jesús no se merecía esto. Antes de iniciar, quiero saludar a Karma Illuminai, que me escribió: gracias por tu show, eres muy profesional y amable, I love you, con respeto, como un hijo, desde New Jersey y Puerto Rico, con cariño. Muchísimas gracias, mi leyenda, por tu mensaje y tu apoyo. Para mí es verdaderamente importante. Te deseo lo mejor del mundo y desde luego te envío un gran abrazo, anhelando salud y prosperidad para ti y tu familia. También quiero agradecer a Micos Paradise, que me escribió: hola Tess, soy una de tus fans, saludo desde Argentina, la capital. Muchísimas gracias, mi leyenda, por tu apoyo y tus comentarios, los valoro profundamente. Espero que la vida vaya en orden y también te envío un gran abrazo y te deseo lo mejor. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál ha sido la peor experiencia de robo que has vivido? Déjame tu anécdota en la caja de comentarios. La señorita María Jesús Troncoso no se encontraba bien de salud. Su cuerpo estaba débil y se sentía enferma desde hacía algunos días atrás, lo suficiente mal como para no ir al colegio, prefiriendo quedarse en casa para tomar reposo y curarse con medicamentos, sin importar que no hubiera nadie con ella acompañándola en su domicilio, pues su mamá y su hermana mayor debían dejarla sola porque ambas tenían que ir a trabajar. María Jesús Troncoso Muñoz era una hermosa joven chilena de 16 años de edad, estaba muy cerca de cumplir sus 17 y cursaba el grado tercero de la educación media en el liceo El Coeducacional Santa María de los Ángeles, donde era muy querida por la comunidad escolar en general, ya que era comprometida con los asuntos académicos y tenía un gran sentido de pertenencia por su escuela. María fue la tesorera del centro de alumnos del liceo y una destacada jugadora del equipo de voleibol oficial de la institución. Ella amaba entrenar, también prepararse para sus partidos con sus compañeros de equipo, demostrando un gran talento para los deportes. Su personalidad era agradable, era una mujer tierna y expresiva que sabía ganarse fácilmente el cariño de las personas que la conocían, a quienes encantaba con su sonrisa y también con una actitud humilde y servicial bastante ejemplar. En su tiempo libre, ¿qué podemos decir? María solía ayudar a los animales desamparados que encontraba abandonados por su barrio, también a las personas que veía en situación de vulnerabilidad, a compañeros o a desconocidos que de alguna forma conmovían sus sentimientos. De esta manera hacía contribuir desde sus posibilidades como líder estudiantil, organizando autónomamente recolectas y recaudos para conseguir fondos económicos con los cuales suplir las necesidades básicas de estos animales o de las personas que se encontraban en situaciones vulnerables. La destacada alumna vivía con su familia en la comunidad de Los Ángeles, en la provincia de Biobío, en Chile, en un condominio exclusivo para algunas familias, en un sector elegante para la zona en la que se encontraba. Las cosas en casa marchaban muy bien. La joven tenía una buena comunicación con su mamá, la señora Carmen Gloria, y una excelente relación con su hermana mayor, la señorita Camila. Era evidente el gran amor que se compartían al interior de la casa, siendo inseparables las tres, visitando lugares bellos de la ciudad, cenando juntas, haciendo compras, yendo a conciertos. Pues luego de que el hombre de la casa las abandonara, no tuvieron más remedio que salir adelante como una familia de mujeres empoderadas, sin necesidad de un esposo o de un padre en casa.
Desde muy joven, la hermana mayor siempre quiso desarrollar el rol de la hermana mayor justamente, siendo por naturaleza maternal y protectora, e incluso a veces le gustaba dar órdenes para la casa y que se cumplieran para de alguna manera mejorar la convivencia. A la primogénita le gustaba percibirse como una figura de amparo, también una figura responsable, especialmente cuando su madre debía trabajar, haciéndose cargo de los cuidados de la hermana menor. Hace varios años en el pasado, la señora Carmen Gloria perdió un bebé, lo que conmovió inmensamente a su hija Camila, viviendo una temporada de tristeza. Años después, como una luz de esperanza, llegaría a casa la pequeña María Jesús Troncoso, la hermana menor, quien llenó de alegría aquel hogar con su venida, a pesar de los problemas que trajo el embarazo y de ciertas complicaciones, especialmente económicas. Mamá, no llores, las dos vamos a cuidar a mi hermanita. Esas fueron las palabras de Camila a su madre Carmen Gloria. La vida para las hermanas y la madre no fue sencilla. Vivieron una tormentosa separación y presentaron problemas económicos serios, aunque con perseverancia finalmente pudieron salir adelante. Recientemente se había mudado una nueva familia al condominio, personas aparentemente normales, entre ellos un muchacho que vivía con sus padres, o más que muchacho, un adulto. Un tipo de 34 años al que apodaban como el Guatón, quien fuera exfuncionario supuestamente de Carabineros, siendo expulsado hace tiempo por conducta deshonrosa y bochornosa. Desde el primer momento, el Guatón no quitó su mirada ni su atención de la simpática vecina, María Jesús Troncoso, tampoco en su casa, la cual aparentemente estaba sola entre semana, sumergiéndose en sus pensamientos más oscuros, pensando en cómo infiltrarse en el domicilio vecino sin ser descubierto. El día 16 de octubre del año 2023, María Jesús dijo a su madre que no se sentía bien, tenía vómito, también un fuerte dolor de estómago, compartiendo algunos síntomas de enfermedad y pidiéndole la autorización para que le permitiera quedarse en casa y no ir al colegio, pues temía que pudiera contagiar a más personas en el liceo o en su defecto quedar en medio de una situación bochornosa. Su madre, la señora Carmen Gloria, le concedió sin problemas este permiso, notándola realmente mal en su salud, por lo que la joven se quedó en casa por varios días, recuperándose lentamente de lo que probablemente era un virus. Su hermana mayor, aunque siempre estaba muy pendiente, también tenía que cumplir con sus responsabilidades y compromisos, por lo que no siempre podía estar en casa atendiendo o acompañando a su hermana. El día de los hechos, la señorita Camila estaba haciendo sus prácticas profesionales en Temuco, por lo que no se percató de inmediato de la tragedia. El día 18 de octubre, 2 días después de presentar los primeros síntomas, si bien la joven se estaba recuperando, aún sentía algunos rezagos de su virus. Tenía todavía malestar estomacal, por lo que ese jueves permaneció acostada en su habitación, guardando reposo dentro de su casa, situado en la cuadra 6 del condominio, que se ubica en la calle Manuel Rodríguez, entre Eleuterio Ramírez y la avenida Vicuña Maquina. Y de pronto, la adolescente, estando en su cama, escuchó ruidos extraños cerca de su casa. No sabía percibir si ya era al interior o afuera, lo cual llamó de inmediato su atención, ya que estaba sola, como les comentaba. María Jesús no alcanzó a salir de la habitación principal para echar un vistazo sobre el ruido que había escuchado, cuando un tipo extraño entró abruptamente a la habitación armado con un filoso cuchillo de cocina, amenazándola y atemorizándola con el arma cortopunzante. El tipo, que fue identificado por la víctima como alias El Guatón, era un hombre llamado Jorge Rebolledo Martínez, quien era vecino de María y recientemente se había mudado al condominio con su familia. María desconocía el nombre completo del asaltante, aunque no su alias en el barrio,
por el cual este hombre era conocido. El guatón entró a la casa de la joven sigilosamente, luego tomó un cuchillo de 30 centímetros que encontró en la cocina y fue hasta la habitación principal, donde María Troncoso se recuperaba de su malestar estomacal, tomándola por sorpresa, amedrentándola, blandiendo su cuchillo y obligándola a entregarle todo el dinero que había en el domicilio. La menor de edad logró conseguir apenas 20,000 pesos aproximadamente, pero esta suma no era suficiente para el asaltante, quien se enfureció y le exigió a la joven más dinero, obligándola a conseguir como fuera el dinero o, por el contrario, la mataría. Empieza la parte más grave aún y más dolorosa, porque la víctima es sometida a espacios de presión, de intimidación, de maltrato, de dolor, porque procede a ser amarrada con una cinta de género de ese tipo regalo y amarra fuertemente sus piernas y las manos hacia atrás. Estas fueron apreciaciones posteriores que dio la fiscalía. El tipo iracundo ató al adolescente de manos y pies con una cinta de género, también la golpeó amenazantemente, obligándola a comunicarse de inmediato con su mamá y pedirle a ella más dinero, fingiendo que todo estaba bien, mientras el asaltante sostenía el teléfono para que su rehén hablara. María envió un mensaje de texto a su madre al principio pidiéndole dinero urgente para comprar el uniforme de su colegio. Luego hicieron una videollamada donde la madre le indicó a la hija que no tenía esa suma de dinero en casa, finalizando la llamada con una negativa a la solicitud de efectivo que hacía la menor de edad. La madre sospechó en ese momento algo terrible después de colgar la llamada, pues nunca antes María le había llamado para pedirle ese tipo de favores y mucho menos dinero en esas cantidades, y considerando que ya había un uniforme en casa. Y de esa forma empezó a sentir que algo raro estaba sucediendo, un presentimiento o una perturbadora corazonada que más tarde descubriría. Y ahí en la videollamada yo no le vi su cara, sino que se veía como de aquí para arriba, la cámara se movía. Igual me pareció raro, pero ya dije yo, su voz era como una voz de sueño, así cansada. Carmen Gloria decidió salir de su trabajo por un rato e ir personalmente a casa para ver qué era lo que sucedía con su hija, por lo que pidió un permiso a sus jefes y se fue a casa, estando a tan solo 10 minutos de distancia. Al llegar a su domicilio, la señora Carmen Gloria estacionó su vehículo y entró al condominio presintiendo algo maligno en casa. Un silencio inquietante y lúgubre en su morada. Luego de ir hasta la habitación principal para hablar con su hija enferma, fue cuando Carmen descubrió el horror, pues su hija estaba envuelta entre sábanas sangrientas, atada de manos y de pies, con 4 heridas graves en su pecho, respirando pausadamente. La niña estaba agonizando en los brazos de su madre, despidiéndose para siempre de su progenitora en un tierno abrazo, mientras decía a su mamá al oído, muy suavecito, abrázame. Sin embargo, antes de expirar su último aliento, la adolescente indicó quién era su asesino, pronunciando un susurro al oído de su madre, un sonido de viento labial con el apodo del criminal implícito, alias el Guatón. Ella, con su último respiro, pudo decir su nombre, su apodo. Guatón, Guatón, mamá, abrázame. Esas fueron sus últimas palabras. Semana, María Jesús Troncoso debió haber cumplido 17 años, pero un hombre, su vecino y exfuncionario de Carabineros, la asesinó tras un asalto que perpetró en la casa del adolescente en la ciudad de Los Ángeles. La señora Carmen Gloria, totalmente destrozada por la muerte de su hija, salió gritando y pidiendo ayuda por todo el condominio. Irónicamente, la única familia presente en la zona durante aquel horario era la familia de Jorge Rebolledo, quienes llamaron a una ambulancia al enterarse de lo ocurrido. Alias el Guatón permanecía presente en el lugar de los hechos. Incluso este hombre preguntaba qué estaba sucediendo, fingiendo estar desconcertado, simulando no tener ningún vínculo ni relación alguna con esta tragedia. Los paramédicos no lograron reanimar a la joven a pesar
de sus prolongados intentos. Por lo tanto, la menor de edad presentaba para ese momento múltiples heridas de arma blanca, habiendo sido apuñalada en reiteradas oportunidades en la parte torácica superior izquierda, cerca del hombro, donde recibió 2 heridas mortales. Sin embargo, antes de morir, María había brindado un detalle revelador e importante para la investigación, un factor clave para que la policía pudiera entrevistar a Jorge Rebolledo Martínez, quien era llamado con el alias del Guatón, el mismo nombre que María dijo antes de morir, o más que nombre, el alias. El implicado terminó por confesar su crimen luego de ser acorralado y enfrentado por los familiares y la policía, siendo remitido a la comisaría, avergonzando a su familia públicamente con sus actos. Jorge fue reconocido como un ex carabinero que fue dado de baja en el año 2015, condenado por el delito de robo con violencia, escondiendo ropa interior de sus víctimas en su cuarto al interior de la comisaría, pagando una pena por sus crímenes, aunque ya la habría saldado para este momento del caso. La señorita Camila, la hermana mayor de la joven difunta, a diario publica mensajes y fotos en redes sociales. También reúne a personas los días 19 de cada mes para conmemorar la memoria de su hermana menor y exigir justicia por lo que había sucedido. La mujer recuerda cómo antes salían las 3 mujeres de la familia, las 2 hermanas y la madre, a apoyar las marchas feministas. A veces las mujeres regresaban conmovidas, llorando a casa, agradecidas de estar juntas y vivas para apoyarse, pero nunca imaginarían que esa familia viviría una tragedia semejante. Ahora, Camila dice que debe seguir protestando y marchando por la memoria de su hermana, pero también por millones de mujeres en el mundo que son víctimas de feminicidios. Si el móvil del crimen fue un robo o un asalto, ¿cuál era la intención de matar a María? ¿Con qué fin apuñalar a una mujer atada e indefensa, con quien no existía ningún tipo de vínculo de amistad o de compañerismo, siendo solamente vecinos, sin ningún tipo de conexión significativa? Nosotros nos preguntamos por qué, si el móvil fue el robo, ¿por qué asesinó a mi hermanita? Quien estaba indefensa, estaba enferma, estaba débil. Fue súper complejo tener que ir a celebrar un cumpleaños a una tumba, porque María Jesús no debiese haber muerto bajo esas circunstancias, no debiese haber sufrido todo lo que sufrió. La fiscal a cargo de la investigación, la señora Ana María Molina, describió el crimen como uno de los hechos más graves y dolorosos que uno ha visto en los últimos tiempos, tratándose de una víctima menor de edad, adolescente, que se encontraba también en situación vulnerable. Las jornadas de búsqueda se concentraron en la localización del arma homicida relacionada con el caso, por lo que varios investigadores se concentraron en el lecho del estero Quilque por calle Valdivia, donde varios buzos tácticos de la policía se sumergieron en las aguas para buscar el elemento, ya que presuntamente el criminal se habría deshecho del arma homicida en ese punto. La fiscal Ana María Molina declaró que el objetivo de la búsqueda es dar con el paradero del arma homicida, que sería ese cuchillo. Es un arma cortopunzante de determinadas dimensiones que coinciden con las que señaló el imputado. El cuchillo habría sido lanzado al curso fluvial por el imputado con el propósito de deshacerse de las evidencias que lo incriminarían en el homicidio. Las pericias de los buzos dieron resultado, encontrando efectivamente un cuchillo con las características descritas. Sin embargo, no pudo ser relacionado con el caso. El sospechoso, el señor Jorge Rebolledo, no tendría derecho a ningún tipo de pena sustitutiva o clemencia alguna, siendo condenado a cadena perpetua, a pasar 34 años de prisión sin derecho a ejercer nunca más ningún cargo público y la pérdida completa de sus derechos políticos de por vida. Esto es un pequeño calmante para todo el dolor que hemos sufrido y que vamos a seguir sufriendo, porque la pérdida no la vamos a poder superar nunca, pero es un pequeño descanso. Fueron las palabras de Carmen Gloria, que, como les recuerdo, era la madre de la víctima.
Si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Y lo puedes hacer de dos formas distintas, que la primera es con el botón de super gracias, que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Y sin más que añadir, recuerda seguirme en mi Instagram personal, Test Misterios, si es que te interesa saber sobre mí. Y si por el contrario quieres ver contenido de True Crime, lo puedes hacer también en Instagram, pero en mi cuenta soy Test Misterios, o en TikTok en mi cuenta Test Misterios, y allá podrás ver más contenido. Y sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que somos misterio, que las dudas te acompañan, que tú y yo nos veremos en un próximo caso.